Ruth capítulo 1, del 1 al 13. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemi respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Gracias, Padre maravilloso. Te doy por esta tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ruth nos habla de 3 mujeres. 2 mujeres moabitas y una de Belén de Judea. Noemí era la suegra de Ruth y Orfa. Ruth y Orfa eran moabitas, descendientes de Lot. Y hoy vamos a ver parte de una experiencia dolorosa que pasó en la vida de Noemi. Noemi vivió en los tiempos de los jueces, durante la época donde más apostasía había, más inmoralidad, y la vida espiritual estaba en decadencia. Pero siempre hay un remanente fiel, hermanos. Y había un remanente que seguía amando y honrando a Dios. Y entre esos se encontraba Noemi, honrando y glorificando el nombre del Señor. Ella y su esposo llegaron a Moab, porque en su tierra en ese momento había hambre, y por esta razón ellos se desplazaron del lugar. En Moab habían mejores condiciones, había una lluvia normal. En Belén de Judea la lluvia no era frecuente. Y la ventaja era que en Moab, en esos años, cuando Elimelec llevó a su familia a vivir, habían buenos pastizales. La gente se dedicaba a cuidar cabras y ovejas, y había mayor facilidad para ganarse en ellos la vida. Pero ¿qué sucedió, hermanos, con esta familia? Algo trágico sucedió, algo pasó con esta familia, como cuando comenzamos a leerlo en el comienzo de la palabra. Llegó la primera tragedia de Noemi. Fue que su marido falleció, su esposo falleció, por motivos que desconozco, que en la Biblia no lo dice por qué falleció su esposo. Luego, después de eso, llega un terrible acontecimiento
Y ese terrible acontecimiento es que mueren sus 2 hijos. Y en los primeros 5 versículos vemos una tragedia múltiple en la familia de Noemi. Se le viene el mundo encima a Noemi, sin esposo y sin sus 2 hijos. Solamente le quedan 2 personas que son sus nueras. ¿Qué haríamos nosotros si nos llegara a pasar lo mismo? ¿A quién le echaríamos la culpa? A veces la gente le echa la culpa a Dios. El primer pensamiento de Noemi fue: Dios me abandonó, Dios me dejó. Esta terrible tragedia que está pasando en mi vida, no veo la presencia del Señor. En la antigüedad, las mujeres que no tenían esposo, que no tenían hijos, no pertenecían a nadie, no tenían futuro. Y así quedó Noemi. Y mucho después quedó Orfa y Ruth. ¿Qué es lo que primero hacemos cuando se nos presenta a nosotros una dificultad familiar o personal? ¿Le echamos la culpa a Dios? ¿O reconocemos que Dios es soberano y Él es el que determina el día en que cada uno de nosotros partamos de este mundo? Humanamente podemos llegar a pensar ese mismo pensamiento, el que llegó a pensar Noemi, y no vamos a juzgar esta parte de Noemi. Pero la palabra del Señor dice que los que conocemos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Los que no conocen, es diferente. ¿En qué me ayuda a mí la muerte de un ser querido? En que Dios tiene planes para sus hijos y nunca la muerte debe verse como una tragedia, hermano. Yo estoy hablando aquí a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y como dice la palabra del Señor también, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nos vamos con Cristo, hermano. No tiene que ser tragedia para nosotros. ¿Sabes para quién es tragedia, hermano? Para los que no creen, porque no tienen esperanza. Pero nosotros creemos. Gloria a Dios. Sin lugar a dudas, el Señor tenía unos planes preciosos para la vida de Noemi. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor los tenía preparados. A pesar de su dolor, de lo que estaba pasando esta mujer no se quedó ahí. Dice la palabra que ella se levanta, ella camina, ella va. La providencia de Dios está sobre ella y ella la desconoce en ese momento porque se encuentra abatida y creía que Dios ya no estaba con ella, que Dios se había olvidado, se había apartado de ella. Él está ahí, cuidándola y haciendo que dé pasos hacia adelante. Cuando tú estás pasando algo, tú no estás solo, tú estás con el Señor. Él cuida tus pasos. Posiblemente, en algún momento de tu vida tú no escuchas el susurrar en tu oído del Señor, pero el Señor está cuidándote. Cuando te levantas, cuando vas a tu trabajo, en tu regreso a tu casa, el Señor te cuida. Cuando pasa una tragedia, hermanos, en nuestras vidas, la orden que Dios da es: levántate y camina hacia adelante. No te quedes ahí, porque cuando nosotros nos quedamos ahí, vienen los problemas, vienen las depresiones, vienen las enfermedades. Pero el Señor dice: camina y ve hacia adelante, ve hacia la bendición, como le estaba diciendo a Noemi, que posiblemente ella no lo entendía. Y nosotros como iglesia tenemos que ir hacia esa bendición. Levántate, porque aún tú estás con vida y Dios tiene planes preciosos y especiales para tu vida. No te quedes en Moab. La orden es ir a Belén, donde está la bendición, donde está el pan de vida que te ofrece el Señor. Porque si tú te quedas en Moab, hay problema en tu vida. Cuando el Señor te dice que avanza, es porque el Señor quiere lo mejor para ti. No nos podemos estancar, no nos podemos quedar, sino solamente avanzar. Así lo hizo Noemi. Se levantó y fue en busca del pan para su vida. Ella buscaba el bienestar y el Señor proveyó mucho más que eso, hermano. Gloria a Dios.
más de lo que ella estaba pensando le proveyó a esta mujer de Dios. Y el Señor puede proveer mucho más de lo que tú piensas. El Señor tiene regalos preciosos para tu vida. El Señor tiene regalos preciosos para tu familia, para tus hijos. Pero tú tienes que caminar, ir hacia adelante, no quedarte estancado. Y Él siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos, hermano. Pero ¿saben? Ocurre algo en el camino. Voy a leerles en el versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, que se lee así. Ruth 1:8. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemi le dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. ¿Te ha pasado a ti lo mismo alguna vez? ¿Has invitado a alguien a ir hacia el Señor y después piensas, mejor quédese como estaba? Porque no le ven la gravedad del asunto, de lo que está pasando. Y es como que si no te interesaran y que no conocieran de Cristo, que no vayan a Cristo. Y sorprende, hermano, lo que le dice Noemi a sus nueras: vuelvan cada una a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Noemi sabía que en la tierra de Moab había politeísmo. Adoraban muchos dioses. Era una tierra politeísta. Y sabía Noemi que ahí le rendían culto a un dios que era el dios Quemos. Y este dios Quemos hacían sacrificios para los niños. Era el dios de los moabitas. Y a veces pensamos, hermanos, que es mejor que la gente se quede como está. Y no debemos pensar que la gente tiene que quedarse como está, porque está sin Cristo, no puede estar como está. Tenemos que luchar por esas almas, por esas personas. ¿Y sabes cómo luchamos por esas personas y por esas almas? Orando y clamando al Señor por esas almas. A veces nos dejamos influenciar más por el sentimiento y no por el principio. No, dejemos así a mi madre, a mi tío, a mi abuela, a mi hermano, a mi hijo. No, hermano, esa bendición que tú tienes, compártela a otras personas. Noemi pensó en ese momento con el corazón. Y eso fue lo que le hizo decir esas palabras a sus nueras. Y sabemos que ella no lo hizo con mala intención, sino movida por una preocupación, algo que estaba viendo ella, de que sus nueras no se podían casar con israelitas, porque así lo estipulaban en ese momento las normas, las leyes, que no se podían casar las moabitas con los israelitas. Pero aún las moabitas gozaban como extranjeras de algunos beneficios o privilegios, como le pasó a Ruth, que era espigar juntamente con las viudas y los pobres, ir a buscar las espigas. Pero por encima de esto está el Señor, porque Él tenía planes maravillosos para estas dos mujeres. Y recordemos, hermano, que hoy nos vayamos de este lugar, metido en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, la orden es: levántate y camina hacia la bendición. No te quedes ahí. No pienses que ahora donde tú estás hayas descanso. Ve a Belén, donde está el pan de vida. Y ante la petición de Noemí de regresar, ellas respondieron. Y las dos respondieron a la vez: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Ruth y Orfa le dijeron a Noemi: tranquila, vamos a ir contigo, vamos a acompañarte, vamos a estar con tu pueblo. Y por segunda vez, Noemi vuelve y le dice que regresen, que no tiene nada que hacer con ella. Vamos a leer el versículo 11 y el 13. Dice la palabra del Señor: pero Noemi respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres,
porque yo ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Ella sigue hablando, sigue influenciando, sigue aconsejando con sentimiento de suegra. No veía en ese momento la bendición. Y hasta ese momento, en el momento del dolor, porque ella dice, el Señor ha levantado su puño contra mí. Palabras que en ese momento eran necias. Y eso pasa muchas veces cuando tenemos dolor. Nos juega malas pasadas y no nos permite ver más allá lo que el Señor tiene para nosotros. A los hijos de Dios no se nos ha prometido una vida ajena a los dolores y a las pruebas, hermanos. Porque podemos pasar muchas circunstancias, muchas aflicciones en nuestras vidas. Y aunque pasemos nosotros por tribulaciones y angustias, también se nos han prometido a nosotros grandes bendiciones y momentos de gran gozo, hermano. No olvidemos eso nunca, hermano. Que si tú has derramado muchas lágrimas, vienen los tiempos de gozo, porque el Señor es fiel y su palabra es sí, amén, y Él lo cumple, hermano. Leemos en el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Hermanos, el panorama que estamos leyendo, el que presenta Noemí a sus dos nueras, no es muy bueno, no es nada alentador. Y cuando las nueras escuchan hablar, yo creo que a mí, de yerno, yo escuchar a Noemí hablarme todo eso, Dios, digo, no, claro, y me voy, digo, ¿cómo viene a decirme esta mujer todas estas cosas? En vez de levantarme y decirme, bueno, vamos, ya conociste al Señor, vamos a caminar. Entonces, y le da este panorama tan tremendo a sus nueras. Me imagino a Orfa, que fue la indecisa, y en su momento se devolvió y dijo, ya no quiero más. Y sabía ella que tenía que hacer un viaje de 120 kilómetros con una mujer anciana que tenía que caminar. Fuera de eso, que iban a ir a un sitio que ella no conocía y que le iba a costar ese camino. Entonces, ¿qué aventura me espera? Entonces le dije, bueno, Noemí, gracias. Ya tanto entonces que me dijo, bueno, hasta luego, yo me voy. No, eso no te conviene, vete para allá, no hagas eso. Y Noemí cometió algo grave, que fue no aconsejar bien a sus dos nueras. No le insistió de pronto a Orfa, no, ven, no te vayas. ¿Y sabes qué hizo Orfa? Se fue tras sus dioses paganos. Volvió a Moab. Volvió a adorar a sus dioses. Con esas palabras, Noemí desalentó a Orfa. Claro que Orfa tampoco lo tenía muy claro. Y después de esas 3 veces de insistencia, que regrese, que vuelva a su pueblo, que no sé qué, yo dijo, bueno, ya aquí entonces te doy tu besito, hasta luego, gracias, fuiste una buena suegra, nos veremos después. Y se devolvió. Ella amaba a su suegra y se despide de ella, pero se va tras sus dioses. Se va a lo que posiblemente ella pensaba que le iba a ir mejor, que no con Noemí y con Ruth. Hermanos, tengamos cuidado de dar un consejo basado en nuestros propios sentimientos y no en los principios bíblicos que el Señor pide. Cuando a ti te piden un consejo como cristiano, dalo siempre sustentado bajo la palabra del Señor. No es lo que yo creo, es lo que cree Dios, es lo que cree su palabra. Lo que dice el Señor, porque cuando el Señor da su palabra, la da perfecta para un camino perfecto. Noemí hasta aquí le dio esos 3 consejos a estas mujeres, y el primer consejo fue, anda, volveos cada una a la casa de su madre. El segundo consejo, volveos, hijas mías, para que habéis de ir. Y el tercer consejo, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Ante tanta insistencia de su suegra, Orfa se vuelve a su tierra y a sus costumbres. ¿Sabes qué, hermano? Tenemos que tener cuidado porque se están levantando muchas Noemis.
que tienen palabra de desaliento y no de ánimo, que nos dan muchas veces malos consejos, no porque quieran nuestro mal, hermano, sino porque desconocen el propósito divino que el Señor tiene para tu vida. Y hay muchas Noemis en nuestras familias que no entienden el propósito que está más allá. Cuando nosotros nos vinimos para Santa Cruz de Tenerife, yo había dejado una empresa funcionando y en su momento yo confié en unas personas que le dejaba la empresa. La empresa comenzó a perder y a perder y a perder y más o menos llegó a perder como unos 15 euros. Me llamaron y las deudas comenzaban a agobiarme y comenzaban a pensar qué debía hacer yo porque yo era representante en ese momento de la empresa. Y en ese momento pensé, vuelvo yo a Colombia, voy a levantar la empresa, pago todo lo que se está debiendo y me vuelvo otra vez aquí para Tenerife. Pero gracias a Dios, el propósito del Señor fue diferente. Se pagaron todas las deudas de la empresa. Pero el propósito del Señor para mi vida no era que yo regresara otra vez a Colombia. El propósito del Señor para mi vida era que yo estuviera en Tenerife. Si hubiera regresado yo a Colombia, la preciosa hija que yo tengo ahora no estuviera como está. Posiblemente estaría en una iglesia cristiana normal. Pero el propósito del Señor era el que nosotros estuviéramos en Santa Cruz de Tenerife, con una iglesia preciosa que nos ha dado, con una hija que ama al Señor sobre todas las cosas, que se está preparando para servirle al Señor, y con muchos hermanos como ustedes. Posiblemente en mi torpeza o en mi ignorancia me hubiera devuelto a Moab, pero yo le creí a Dios, porque el Señor es fiel, hermanos. Y a pesar de todas las vicisitudes, porque toda mi familia me decía que me devolviera, que yo qué hacía allá, que iban a haber problemas, yo le creí a Dios. Y a la fecha de hoy he visto su mano poderosa en la vida de mi familia y en la vida de la iglesia. ¿Qué tal decir, bueno, sí, ya me voy para allá? Pero no. Con sabiduría, con mi esposa dijimos, vamos a afrontar las cosas, vamos a seguir adelante, porque el Señor me dio una palabra. Me acordé mucho de esa preciosa palabra que me dio en el avión y yo le creí al Señor. Y aquí veo el resultado del Señor. Pero a veces vemos nosotros como hijos circunstancias adversas. ¿Y sabes qué, hermano? Pero Dios está por encima de las circunstancias. Tú no puedes ver el campo de espigas que te está esperando, pero se acerca porque el Señor las está redimiendo. Tenemos que tener cuidado con las Noemis cuando nos digan, vuelve a tu país. ¿A qué vienes? ¿A sufrir? ¿A que te humillen? ¿A que te achicharres en esta isla? Palabras necias. ¿Qué hace usted allá? Metido en esa iglesia, todo le prohíben. No puede hacer nada. Si antes yo lo veía contento, feliz, decía palabrotas, contaba chistes verdes, se reía de todo y ahora todo eso le causa mal. Es que usted es bobo, vuelve otra vez a subir. Pasa tus últimos años con tu gente. Ya lo último que te queda, vete con ellos. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. ¿Conocen muchas veces cristianos que dicen la mano del Señor se levantó contra mí? Vete porque ya no tengo nada que ofrecerte. Dice, pero es que aquí Dios no me ha bendecido, no sé qué ha pasado. Algo me pasa con mi vida. Pero el Señor, cuando comienzan las pruebas, da las bendiciones después. Y como dice Job, yo sé que nuestro Redentor vive en gloria a Dios. Así que levantémonos, hermano, y recibamos la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Aunque Orfa atendió la insistencia de Noemi de regresar a su tierra, no pasó lo mismo con Ruth. Y la decisión de Ruth fue, vamos a leer versículo 16, que esto es precioso, hermano. Esta palabra es súper preciosa. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
mi Dios, donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué fidelidad más grande, hermanos. Qué preciosa palabra. O sea, con eso le dio una estocada final a Noemi. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Lo que tú haces, esa bendición la quiero para mi vida. Tú sigues a Dios, yo quiero seguir contigo a Dios. Yo quiero morir contigo. Fidelidad, no solo a su suegra, sino fidelidad con Dios. Fe la que en su momento Noemi le había impartido a ella. Noemi le transmitió, le impartió el conocimiento de Dios. Y ella grabó todas esas enseñanzas dentro de su corazón. Y ella, al contrario de Orfa, se apartó de los ídolos para servir al Dios verdadero, hermano. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor por esa palabra. Y por eso pudo decir tan bellas palabras, hermano. Y quiero que las repitamos todos hoy. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gloria a Dios. ¿Cómo cambiarían, hermano, las cosas si en todos los hogares cristianos, hermano, viviéramos bajo el ejemplo que estamos aprendiendo hoy de Ruth? Que los esposos se digan mutuamente: no nos dejaremos, aunque tengamos momentos de dificultad. Qué hermoso sería para el Señor, hermano, escuchar estas mismas palabras en las bocas de las familias. Donde tú vayas, yo iré. Y donde tú vivas, viviré yo. Tu Dios será mi Dios. Gloria a Dios. Y todo esto está tristemente lejos de la realidad muchas veces en las familias. Y muchas veces, en la primera dificultad que estemos pasando como familia, me quiero ir, quiero separarme. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que el Dios que yo sigo, tú mismo lo sigas y sigamos los dos y lleguemos los dos a la muerte con Dios. Por cualquier circunstancia difícil que estés pasando en tu vida. No podemos vivir la vida a la manera nuestra, sino tenemos que vivir la vida a la manera que Cristo quiere para nosotros como vida de bendición. Porque cuando la familia está unida con Cristo, nadie la puede separar. Hay una unión. Y solamente la separará la muerte. Pero gloria a Dios, porque vamos a estar con Él eternamente. Lastimosamente los matrimonios se está llevando ahora como una sociedad. Esto es mío, esto es tuyo. No, esto es de los dos. Porque Dios así lo quiso. Porque Dios quiere que los matrimonios sean uno en Cristo Jesús. El mundo lo quiere como lo quiere, pero Cristo lo quiere uno en Cristo Jesús. Y el Señor nos dice hoy: esposo, mira a tu esposa, a tu compañera, y dile lo mismo que dijo Ruth a Noemi. Hijos, ¿puedes decir esto a los padres? Padres, ¿pueden decir esto mismo a sus hijos creyentes? Hermanos, 3 comenzaron el viaje y solo 2 terminaron el viaje. Hoy el Señor quiere algo de nosotros. La palabra del Señor no es una casualidad. La palabra del Señor es una confrontación a nuestra vida. Hoy el Señor nos permitió a nosotros ver varios aspectos de esta hermosa historia que estamos contemplando. Una fue la tragedia de una familia. Otra fue la lealtad familiar de una mujer como Ruth. Y otra, el valor y la fe ante la crisis.
Tú y yo tenemos un solo corazón. Y ese corazón le pertenece a alguien. Y es a Cristo. Un corazón sincero. Un corazón humillado delante de su presencia. Que en tu intimidad tú le digas, no te voy a dejar por nada del mundo. Tu vida será mi vida. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estas preciosas palabras que las dijo Ruth con todo su corazón, con toda su alma? Porque Ruth amaba a su suegra. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Como hemos llegado a este lugar con ese corazón que el Señor conoce, que seas tú sincero delante de su presencia. Y le digas al Señor, Señor, no te quiero dejar por nada del mundo. Quiero seguirte. Quiero caminar contigo. A donde quieras que tú me mandes, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo también, Señor. Y tú, mi único, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, serás mi Dios. Si te he fallado, pedirte perdón, Padre. Y con un corazón limpio delante de ti, que tú me ayudes, que tú lo restaures, que tú lo tomes y que tú tengas compasión de mí, Señor. Yo sé que tú a mí no me señalas, sino al contrario, Señor, tú me traes con cuerdas de amor y me rescatas. Quiero pedirte, Señor, en este momento, por las personas que no te conocen a ti, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Tú sabes, Señor, quienes no te conocen, Señor. Y no desfalleceré, Señor, de seguir orando por ellos. No quiero irme solo, Señor. Quiero irme con mi familia, que te conozca. Y sé que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Pero tu bendita gracia, Señor, que estamos viviendo en este momento, alcance también a mi familia. Que nos acerquemos hoy al Señor, a su presencia, con un corazón sincero y decirle, Señor, ayúdame, Señor, porque solo no podré hacer nada, Señor. Necesito hoy de ti, más que nunca. Gracias, Señor, porque sé que tú hablaste a mi vida. Tocaste mi corazón, tocaste la fibra que más me conmueve, que es mi corazón, Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte, Señor. Gracias por tu palabra. Y quiero ser sensible a tu voz, a tu llamado. Ruth escuchó tu voz, pero Orfa lo desechó y no se habla más de ella. Pero Ruth tuvo la bendición del cielo. Te doy gracias, Señor, por esta mujer, Ruth. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Porque tú eres fiel, Señor. Tus misericordias son grandes. Gracias, Padre maravilloso. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor,
eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.